Ya está con nosotros el maestro Juan Carlos Canales, como siempre, todos los jueves, para hablar de cine, literatura. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, muy bien, Ricardo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, afortunadamente muy bien, aquí haciendo el programa, pero quisiera aprovechar que estás aquí con nosotros, Juan Carlos. Bueno, el día de ayer nos enteramos de una triste noticia. La muerte de La Montserrat. muerte de la doctora Montserrat Matilde Gali Boadella, ella profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, reconocida en el mundo de la historia del arte, también ocupando posiciones importantes en el mundo de la cultura, profesora investigadora nivel 3 del SNI, pues toda una figura, Juan Carlos. Sí, hombre, muy, muy lamentable. Sabía que llevaba ya unos meses mal, pero sí, su muerte fue sorpresiva. Además, desde luego, de ser una intelectual impresionante, Montserrat además era músico, era una gran flautista. Y una mujer cosmopolita, totalmente cosmopolita. Mira, bueno, yo sabía que ella había estudiado la maestría en Croacia, pero vivió también en Alemania. Ella mexicana, hija de republicanos catalanes, estudió la licenciatura en Barcelona, luego vivió en Alemania, en Croacia, en Bolivia, en México. Entonces, sí, una verdadera pérdida para la universidad, ¿eh? Así es. Y bueno, pues desde aquí abrazos a todos sus amigos, amigas, familia. Dos hijas, creo que tenía dos hijas, bueno, tenía dos hijas, conozco a una, nada más, pero sí, y nietas también, Así ¿no? es. Pues bueno, pues abrazo solidario a todas las amigas, amigos, a los compañeros del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y pues todos los que trabajaron, los tesistas, pues gran cantidad de jóvenes, de académicos, eso Además, también es tuvo importante. otra faceta que es muy importante señalar, la defensa del patrimonio cultural que hizo en Puebla, cuando el proyecto de Moreno Valle de modificar barrios y calles y hacer puentes, ella y otras investigadoras de la universidad tuvieron un papel, fueron las principales críticas con toda una argumentación admirable. Entonces también fue una mujer que tuvo una participación pública muy Exactamente. importante. Tú piensas que también fue directora del Museo del Chopo, secretaria de Cultura en Puebla, y yo la entrevisté hace ya bastantes años, la última vez que la entrevisté para el Territorio del Nómada, cuando surgió todo el debate de la autonomía de Cataluña, ¿no? De la separación de Cataluña de España, y ella era una radical defensora de la independencia de Cataluña. Sí, sí, y bueno, qué bueno que tocas ese tema en aquel sexenio en donde se quisieron hacer estas modificaciones, es decir, por un lado la crítica, pero por otro lado la acción directa, porque, Claro. digamos, los amparos, todo lo que se llevó a cabo resultó ser muy eficaz. Y Muy eficaz. gracias a eso se detuvo el plan del Sí. momento, ¿no? Así es, sí, fueron sobre todo investigadoras de la universidad las que encabezaron este movimiento y fue muy fuerte. Así es. Juan Carlos, pues nos vamos a la reseña del día de hoy. Gran película, ¿eh? Interesantísima. Sí, mira, está en Movie, que desde luego es una gran plataforma, integraron prácticamente la obra de Agnès Varda, que es sin duda una de las grandes cineastas francesas perteneciente a la nueva ola del cine francés. Desde luego la obra de Agnes Varda está dividida entre la ficción y el documental. Hay que subrayar que es una gran, gran documentalista.
Y entonces, aprovechando esta oferta que nos hace Movie, voy a reseñar una de sus películas más importantes, que es Cleo de 5 a 7. La película es aparentemente muy simple. La película cuenta las 2 horas de esta mujer, de Cleo, en las que está esperando la confirmación de un diagnóstico médico por cáncer. ¿Y qué ocurre en estas 2 horas? Bueno, en estas 2 horas, lo que Cleo va enfrentando es una serie de relaciones humanas, pero marcadas sobre todo por la inautenticidad, por el esnovismo, por la frivolidad. Este es un tema muy importante, subrayo, hablar de la inautenticidad, porque va a ser un tema clave en todo el existencialismo, tanto de origen heideggeriano como posteriormente del existencialismo francés. Hasta que al final de la película conoce en un parque de París a un hombre que también está esperando irse a Argel, que estamos en pleno periodo, la película se desarrolla en el momento de la liberación de Argel, ¿sí? Y de la guerra de Argel, donde los intelectuales franceses tomaron una posición radical respecto al colonialismo francés. Y a partir de este encuentro con el soldado, ¿sí? Se pasa a otra dimensión de la existencia, porque finalmente, si lo que Cleo había evitado, que era la confrontación con la muerte, a partir del encuentro con este soldado que también tiene un destino peligroso, aparece el tema de la muerte como una forma de reconocimiento de la propia vida. Y ahí cambia radicalmente la visión de Cleo respecto a la vida, respecto al éxito, ¿sí? Respecto a la propia belleza en la que finca su vida Cleo. Entonces, es un tema que se empata primero con las corrientes del existencialismo francés, particularmente con Levinas, con Emmanuel Levinas, que bueno, Levinas era, me parece que lituano, pero nacionalizado francés, donde el tema central es el reconocimiento de la muerte de sí mismo a través del otro como una forma de empatía ante el mundo. Entonces, es una película donde se pone en juego todo este mundo intelectual francés que desde luego iba a impactar a la cultura francesa en múltiples niveles. ¿Sí? Entonces, tras la aparente dificultad, es decir, uno no entiende muy bien qué va pasando, pero lo que ocurre es que están en juego una serie de ideas filosóficas que los existencialismos franceses habían permeado a la cultura y a la propia vida cotidiana de la clase media y del mundo universitario y artístico francés. Entonces, es una película fundamental que me parece muy importante porque además hay otro tema que es central. La fractura entre el tiempo subjetivo y el tiempo objetivo. Si te das cuenta, la película está conformada por 13 capítulos, ¿sí? 13 cortes temporales que duran más de 5 minutos. Entonces, ahí se plantea la contradicción entre el tiempo objetivo de la película, que además 13 cortes habla de la mala suerte, al tiempo subjetivo que va viviendo Cleo, ¿no? Claro. Entonces, también ahí hay un tema que ha sido fundamental para la filosofía francesa desde Bergson, que es el tema de la duración, la durée, como diría, como se llama el libro de Bergson, ¿no? Entonces, ahí tiene muchas implicaciones, también el recurso al mundo esotérico, a la lectura del tarot, a una serie de señales que se dan
en el transcurso de la película, como que se rompe una vidriera, en fin. Hay también detrás todo un mundo esotérico en juego de la película. Sí, la verdad es que, bueno, además de todo eso, la fotografía es impresionante, ¿no? Todos estos recursos propios, a lo mejor, no sé, de las vanguardias, ¿no? Cómo están Claro. narrando visualmente la historia, a mí me gustó mucho, propio de su tiempo. Y además es interesante también ver cómo era el timing de la vida parisina, Parisina. ¿no? Que creo que eso es Oye, algo importante. mira, ahora que estaba escuchando a Juan N. Becerra, precisamente estaba pensando en Agnes Barda. Si uno quiere conocer el París de verdad, hay que ir a los documentales de Agnes Barda. Está también en la plataforma de Daguerreotip, que es la vida cotidiana del Distrito 13 en París. Las tienditas, la carnicería, que a la tiendita vas a comprar el fab. Es decir, no el París que conocen los turistas, sino el París cotidiano, ¿no? El verdadero París, como todas las ciudades, ofrecen una cara a los turistas y otra es la vida real de la ciudad, de sus habitantes. Entonces, bueno, está otro documental de Agnes Barda, Los Espigadores y la Espigadora, Ujú. que también te habla, que ya lo reseñamos Sí, ya lo aquí, vimos, tremendo, ¿no? ¿no? Tremendo. Y es toda una época, estamos hablando de los 60, de la gran revolución cinematográfica francesa, encabezada pues, por, ¿cómo se llamaba? Jean-Luc Godard, Godard. que aparece en la película, hay cameos, ¿no? De figuras de la cultura francesa fundamental, como Michel Legrand, que es uno de los grandes músicos franceses de los 60. Él aparece como acompañante musical de Cleo, Godard, y en fin, me parece que es una película que recupera una época, una atmósfera, ¿sí? Y que vale la pena ver el cine de esta mujer. Así es. Juan Carlos, pues te agradezco muchísimo esta reseña. Ahí está la propuesta para este fin de semana en Movie, que bueno, ya sabemos que es una plataforma maravillosa. Maravillosa. Oye, y otro documental muy corto de esta mujer sobre las panteras negras, Ah, ese no lo que conozco. también hay que verlo, está en Movie, bueno, todo lo que significó el movimiento de las panteras negras en Estados Unidos, ¿no? Pues ahí están dos recomendaciones. Nos quedamos con mucha tarea. Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos saludamos el siguiente jueves. Al contrario, gracias a ti, Ricardo, y a todo el auditorio, y buenos días. Bueno, pues ahí está la voz de Juan Carlos Canales, como siempre, todos los jueves aquí en el De Eso Se Trata.